Marzo de 1829. Después de varias semanas de travesía, los inmigrantes llegaron a Veracruz. Sus corazones estaban llenos de esperanza, más que de incertidumbre. Es raro que el príncipe se dirija personalmente a los inmigrantes. Es cierto. No sabemos si todo lo que dijo es verdad, pero al menos está claro que se preocupa por nosotros. Bueno, lo veremos, pero no creo que haya mentido. Es solo una sensación. Al igual que esa pareja, muchos otros reaccionaron de manera positiva. Aunque algunos no entendieron el discurso del príncipe porque fue en inglés, había personas que hablaban varios idiomas en cada país. Ellos se encargaron de transmitir lo que el príncipe había dicho. El puerto de Veracruz. Después de esperar un día en el puerto, los inmigrantes recibieron herramientas agrícolas básicas, utensilios y alimentos. Por aquí, suban. Era estrecho. El carruaje, marcado con Ríos Express, tenía capacidad para unas 10 personas. Todos, sin importar edad o género, llevaban consigo un paquete de pertenencias. Cada carruaje acomodaba entre 2 familias, es decir, de 8 a 12 personas, apiñadas en su interior. Los caballos parecen estar un poco agotados. Tendré que cambiarlos en la próxima parada. El cochero, encargado de llevar a esta familia hasta San Francisco, murmuró mientras partía. Es un poco estrecho, pero por favor tengan paciencia. Caminar este largo trayecto sería mucho más agotador y tomaría mucho más tiempo. El cochero gritó a los pasajeros. No esperaba que nos llevaran en carruaje, pero solo por esto ya estoy agradecido. Así, uno de los carruajes comenzó su viaje. Un funcionario, que se había presentado como tal, gritó a los inmigrantes que quedaban. Primero salen los que van más lejos, así que por favor no se quejen y esperen su turno. Si alguien quiere caminar, no los detendré, pero no lo recomendaría. Naturalmente, nadie eligió caminar. Las familias, alrededor de 100 en total, fueron subiendo a los carruajes durante 7 días, de manera escalonada. Sería más fácil enviarlos a todos a un solo lugar, pero han ordenado que no lo hagamos. El príncipe, quien había impulsado esta política migratoria, insistió en la distribución de los inmigrantes por zonas, según su nacionalidad. Aunque a los familiares se les permitía ir al mismo lugar, se ordenó enviar a los inmigrantes de diferentes nacionalidades a los asentamientos para evitar que, si en un pueblo todos hablaban el mismo idioma, no aprendieran español y solo usaran su lengua materna. Esta medida buscaba que aprendieran rápidamente español y se integraran en la sociedad mexicana. El funcionario distribuyó a las familias en varias colonias de California y Texas, teniendo en cuenta su nacionalidad. El asentamiento al que va esta familia no tiene casi nada, así que les daré un poco más de tierra. Los que van a Sacramento, en cambio, ya están en áreas más desarrolladas, con terrenos agrícolas de buena calidad y precios altos. Así que a ellos les daré menos. Me va a explotar la cabeza. Otro día más de trabajo extra. Las demandas administrativas en todo el Imperio mexicano seguían creciendo sin fin. Después de la independencia, cada departamento del gobierno requería más y más personal. Y las administraciones locales de todo el vasto imperio también absorbían cada vez más empleados. Se decía que, si sabías leer y escribir en español y realizar cálculos básicos, podías convertirte en funcionario, pero incluso el número de nuevos empleados comenzaba a escasear. Era un momento crítico en el que se necesitaban con urgencia formas de reclutar más personal administrativo. He oído que el príncipe tiene una mente bastante abierta. ¿Debería sugerir que aceleremos la inmigración de personas que sepan leer y escribir en español? España, después de su derrota en la guerra con el Imperio mexicano, se sumergía una vez más en un torbellino de interminable caos político. Los conservadores se habían fragmentado y los liberales habían recuperado impulso. Parecía que el largo periodo de caos comenzaba a calmarse, pero el rey, apodado el Rey del Crimen, lanzó una apuesta ridícula que terminó arruinando al país. El desorden político pronto se convirtió en el sufrimiento del pueblo, y los ciudadanos de España estaban atravesando un dolor extremo. Si lo pienso bien, parece que en este momento podríamos atraer más inmigrantes de España que de Irlanda. Rodolfo Núñez, un joven funcionario, fue a buscar al príncipe en el puerto de Veracruz, justo como los inmigrantes lo habían hecho. Su propuesta estaba motivada por su patriotismo, pero también por su deseo de fortalecer la fuerza laboral administrativa. Es una gran idea. Ahora que lo mencionas,
Creo que aquí tenemos a la persona indicada para dirigir la oficina de inmigración de nuestro imperio. ¿Eh? Estaba pensando en crear un departamento subordinado para manejar la inmigración, y parece que tú encajas perfectamente. Después de todo, ¿no te encargas ya de todos los asuntos relacionados con la inmigración? Es cierto que, debido a la escasez de inmigrantes y de personal, él solo manejaba todo el trabajo administrativo relacionado con ellos. Gracias. Ja, 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 sigue con el buen trabajo. El príncipe, un hombre corpulento, le dio unas palmadas en el hombro con tal fuerza que no estaba claro si era un gesto de ánimo o simplemente lo estaba golpeando. Luego, se marchó. Una semana después, Rodolfo, quien había sido asignado a Veracruz por ser el más joven del equipo, experimentó un ascenso sorprendente y también una sorprendente carga de trabajo. Emilio, como te mencioné antes, planeo separar la división de herramientas agrícolas, equipos de minería y cosechadoras mecánicas de Strada Steel para formar una nueva empresa. ¿Te molesta esto? Ya se lo había comentado cuando fundamos la sociedad anónima, pero sabía que la noticia de la separación podría hacer que se sintiera incómodo. Quise saber cómo se sentía Emilio al respecto. Para nada, Su Alteza. De hecho, ya tenía demasiado trabajo con el desarrollo de minas de hierro, la minería y la siderurgia. Estaba esperando la separación. Me alegra escuchar eso. La demanda de acero seguirá aumentando sin límite, así que incluso con la siderurgia sola, la empresa crecerá enormemente. Confío en ti. Gracias, Su Alteza. Ah, por cierto, ¿cómo va la minería del carbón? Yo había señalado la ubicación de la mayor mina de hierro de México, que había supervisado durante los últimos 4 años, lo que había llevado a una alta producción. Sin embargo, desconocía la ubicación de las minas de carbón, así que había dejado esa tarea en manos de Emilio. Hemos encontrado 5 minas de carbón repartidas por todo el imperio. Es una buena noticia. El imperio mexicano no era precisamente rico en carbón, pero tampoco estaba en una situación desesperada. Por el momento, usarían lo que se encontraba dentro del país y pronto comenzarían a importar de otras naciones sudamericanas. Mientras conversaba con Emilio, vi a James Nielsen y Joseph Rock acercarse. Ambos eran británicos, y a pesar de la diferencia de edad, se habían hecho bastante amigos durante el viaje en barco. Les hice un gesto para que se acercaran. Primero presenté a James a Emilio. Ah, qué oportuno. Emilio, te presento a James Nielsen, un experto en acero. Lo trajimos desde Inglaterra. Trabajarán juntos en la misma empresa. James, este es Emilio Estrada, el presidente de la compañía siderúrgica en la que vas a trabajar. Encantado de conocerte. Soy Emilio Estrada y dirijo Strada Steel. Me alegra que vayamos a trabajar juntos. Cuento contigo. Encantado, señor presidente. Espero que juntos construyamos un imperio del acero. Un imperio del acero, dices. Me gusta esa ambición. Muy bien, hagámoslo. Joseph Rock, que había estado observando la escena mientras estrechaban manos, también fue presentado. Este es Joseph Rock, un técnico especializado en locomotoras. Se encargará de la empresa Rock Maquinaria de Precisión. Mucho gusto. Es un placer conocerlo. El placer es mío. Después de presentar a Joseph y James a Emilio, los despedí y me dirigí a buscar a Ramón en Ciudad de México. Su empresa, Ramón, posee una fábrica en las afueras de la ciudad. Ramón, ¿cómo van las ventas de los jeans? Su Alteza, no damos abasto. La demanda es tan alta que la producción no puede seguir el ritmo. La producción nacional de algodón es muy baja. Si las cosas siguen así, tal vez tengamos que aumentar la importación de algodón británico en más del 80%. Ya veo, esa es la situación. Por eso he traído a las personas adecuadas para solucionar ese problema. Técnicos especializados en telares y máquinas de hilado. ¿En serio? Justo estaba pensando en contactar a Inglaterra para comprar maquinaria, pero veía claramente que esos ingleses querían vendernos chatarra a precios exorbitantes. Así es. Puedes reinvertir todas las ganancias si lo deseas, pero nuestro objetivo es que la industria del algodón y la confección de México supere a la de Inglaterra. Gracias, Su Alteza. El negocio de los jeans y las tiendas de campaña explotó de manera similar a lo que sucedió con Levi's en la historia original. Con las considerables ganancias que esto generó, al asignar técnicos especializados, sería posible expandir desde las plantaciones de algodón hasta las fábricas textiles y de ropa. Distribuí a los técnicos entre las diferentes empresas. A pesar de haber traído a los técnicos, no era tan simple como decir, construyamos la red ferroviaria.
y comenzar de inmediato. Había varios problemas que resolver antes de eso, y el primero era convencer al gobierno. Primero, hay que explicarles qué es un ferrocarril. Entonces, ese ferrocarril es como las vías de los trenes mineros, y la locomotora es algo así como un carruaje que se mueve sobre esas vías. ¿Lo he entendido bien? Sí, padre, exactamente. Solo que en lugar de caballos, la locomotora funciona con una máquina de vapor que la impulsa. ¿Y a qué velocidad se movería eso? Alrededor de 29 millas por hora, lo que equivale a 47 kilómetros por hora. Es rápido, pero a esa velocidad un accidente podría ser terrible. ¿Es seguro? Me aseguraré de que sea seguro. Ya he visto cómo funciona en Inglaterra, donde ya están en uso. Mientras hablaba con Agustín I, el ministro de Finanzas, que había estado escuchando en silencio, intervino. ¿Tienes alguna idea de cuánto costaría construir un ferrocarril y una locomotora? El costo de las vías sería de alrededor de 10,000 pesos por milla. Sin embargo, el gobierno solo tendría que encargarse de las vías. Las locomotoras serían financiadas por las empresas operadoras. Además, podríamos hacer que estas compañías contribuyan a los costos de construcción a cambio de otorgarles derechos exclusivos para operar las rutas. El cálculo de 10,000 pesos por milla era solo una estimación personal. En Inglaterra, el costo había sido de 10,000 libras por milla, lo que equivale a 50,000 pesos, una cantidad enorme. Pero eso era en Inglaterra, con terrenos caros, mano de obra costosa y terrenos difíciles. En Estados Unidos, en los años 30 y 40, construyeron a un costo de $10,000 por milla. Yo también puedo hacerlo. El dólar estadounidense, derivado del talero español, tenía el mismo valor que el peso mexicano. En México, fuera de Ciudad de México, el valor del suelo no era mucho más alto que el de la tierra agrícola, a diferencia de Inglaterra, donde la urbanización estaba mucho más avanzada. La mano de obra también era más barata que en Estados Unidos, y pronto llegarían inmigrantes en grandes cantidades. Además, había nuevas técnicas de construcción que permitirían producir en masa los ferrocarriles. Aunque la geografía de México era más desafiante que la de Estados Unidos, con mis habilidades en obras civiles, podría hacer que los costos fueran manejables. De hecho, debía hacerlo. Es mucho dinero, y nuestro imperio mexicano es extenso. El ministro de Finanzas mostró una ligera resistencia. Para persuadirlo, comencé a destacar las ventajas. Es cierto, no es poco dinero. Pero ¿por qué no consideramos si vale la pena la inversión? Primero, cuando el ferrocarril esté construido, tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico. Imagina que los productos agrícolas y los minerales se muevan al menos 6 veces más rápido que en diligencias. Además, la cantidad que se puede transportar a la vez es decenas de veces mayor. Piensa en lo rápido y económico que será el transporte. Los productos cultivados en los confines del imperio llegarían a Ciudad de México antes de que se echen a perder, y todo a un costo de transporte muy bajo. Este fue un factor esencial en el auge agrícola de las grandes llanuras en los Estados Unidos. Sí, definitivamente tendría un impacto positivo en la economía. Cuando mencioné el impacto económico que el ferrocarril traería, el rostro del ministro de Finanzas se suavizó un poco. Esto no es todo. El ferrocarril acelerará la expansión y la integración regional de nuestro imperio mexicano. Nuestros funcionarios y el ejército podrán moverse entre la capital y las provincias a una velocidad increíble. También facilitará el traslado de pioneros y comerciantes, y en caso de guerra, permitirá el rápido movimiento de tropas y suministros. Al hablar de la expansión, la integración regional y las ventajas en tiempos de guerra, incluso Agustín I mostró un interés evidente. Entonces, si comenzamos la construcción, ¿dónde conectaríamos primero? Las truchas. ¿Las truchas? ¿No Veracruz? Nuestro imperio mexicano construirá un ferrocarril de una longitud considerable. Para hacerlo lo más económico posible, debemos reducir al máximo los costos logísticos. Las Truchas alberga la mina de hierro y la siderúrgica más grandes del imperio. Comenzar allí nos permitirá reducir significativamente el costo total de la obra. No tenía intención alguna de utilizar hierro importado. El plan era utilizar el hierro extraído en Las Truchas, donde se encuentran los mayores yacimientos de mineral de hierro y la única gran fundición de acero del imperio. ¿Construir el ferrocarril llevando todo ese hierro en carruajes hasta Ciudad de México para luego empezar la obra? Eso duplicaría el costo de la construcción de inmediato. Me parece una buena idea construir el ferrocarril. ¿Qué opinas, ministro de Finanzas? Creo que a largo plazo el ferrocarril será absolutamente necesario. Además,
tenemos margen en el presupuesto. Sin embargo, después de la guerra con España, habíamos logrado pagar de golpe alrededor de una cuarta parte de la deuda nacional. Además, habíamos confiscado enormes plantaciones en Cuba. El ministro mencionó que había espacio en el presupuesto, pero dejó su frase inconclusa. Agustín I lo entendió al instante. Ah, los diputados se opondrán, ¿no es así? El ministro de Finanzas, al igual que la mayoría de los ministros de los diferentes departamentos del gobierno, era más bien conservador. Aunque el primer ministro recomendaba a los candidatos para los puestos ante el emperador, este no permitía que los republicanos ocuparan esos cargos. Lo mejor que podían hacer el primer ministro y los diputados republicanos era proponer a los conservadores más moderados. Sí, Su Majestad, es probable que se opongan a que se ejecute un presupuesto de millones de pesos sin la aprobación del Congreso. Además, está el problema de la propiedad de las tierras por donde pasará el ferrocarril. Pues entonces comencemos. Emitiré una orden ejecutiva. Encárgate de resolver las consecuencias, Jerónimo. Una decisión audaz, impuesta a pesar de todas las objeciones. Algo que solo es posible en una monarquía de fuerte poder o en una dictadura. Sí, gracias, Su Majestad. He logrado hacer que este gran proyecto pase con una maniobra rápida, pero pagaré el precio por ello. La primera autorización para construir un ferrocarril en el Imperio Mexicano había sido concedida. Un proyecto de infraestructura valorado en millones de pesos. Este era el inicio de muchos futuros proyectos de infraestructura. Ya tarde en la noche, regresé a mi despacho y comencé a trazar los planos. El futuro del desarrollo territorial estaba en mis manos.